Bueno, la crisis pandémica que estamos viviendo ahora es difícil tomar algún punto de referencia o comparación en la historia, fundamentalmente porque vivimos en un contexto de alta globalización, de alta interrelación entre países, personas, comercio, lo cual genera un marco para que los contagios que se vienen generando por esta epidemia pues tengan un ratio bastante elevado y que está poniendo en riesgo la respuesta de los diferentes sistemas de sanidad en el mundo. Muchos países han tenido que tomar decisiones drásticas como elevados niveles de confinamiento en su población que tendrán definitivamente impactos económicos importantes. Uno más o menos puede esperar, según los cálculos de un país típico, que las caídas puedan estar en torno al -5 o hasta el -10% en el Producto Bruto Interno. Y ello básicamente porque hay varios factores que están presentándose de manera simultánea. Evidentemente, como consecuencia de la propia pandemia y la gravedad, los países han venido tomando esta medida de confinamiento. Esta medida de confinamiento implican finalmente shocks de oferta. Luego están todos los otros factores que se desencadenan por el lado de la demanda. Las expectativas evidentemente caen, ¿no? Como consecuencia de que no sabemos exactamente cómo vamos a salir de esto, cuándo es que se va a poder empezar a consumir o a demandar más productos, cuándo los empleos que se van a ir perdiendo seguramente en el momento se van a poder reactivar más adelante. En fin, hay una serie de elementos, digamos, que se suman a los efectos, a los shocks de oferta, que al final termina agrandando esta situación. Y luego, detrás de todo esto, pues está, y creo que es la parte más peligrosa, es la parte del shock financiero. Esto al final lo que genera todo esto, este corte en las actividades económicas, esta interrupción, digamos, en el intercambio normal, en situaciones normales, al final lo que puede terminar llevando es un corte en la cadena de pagos. Es decir, que entre demandantes, oferta y demanda, compra, proveedores, ¿de acuerdo? Se puede interrumpir, digamos, estos pagos y que al final tenga repercusión sobre el sistema financiero y pueda llevar al final a problemas de hoja de balance. Todo eso es que hace que esta crisis sea de enorme preocupación y claro, con la incertidumbre que uno tiene respecto a después de una cuarentena, después de un confinamiento, ¿cómo vamos a volver a reactivar la economía? Pues hay un elemento de incertidumbre que es un marco detrás de todos estos canales que he comentado. Entonces, ese es el principal también problema. Después de esto, ¿qué viene? ¿Cómo retornamos a la normalidad? ¿Por cuánto tiempo vamos a estar en situaciones extraordinarias? La capacidad que tenga el país para afrontar esta crisis, pues, va a ser determinante, ¿no? Porque cada país está en situaciones diferentes en el ámbito fiscal, en el ámbito monetario, en el ámbito financiero. Lo que sí es de consenso general es que se tiene que hacer todo lo que fuera posible para intentar combatir, aminorar los efectos recesivos que se van a generar en el 2020 y que seguramente tendrán su extensión hacia el 2021. Por eso hemos venido escuchando, pues, en varios de los anuncios en diferentes partes del mundo, paquetes de estímulo, paquetes de recuperación bastante elevados, ¿no? De 16 puntos del PIB, como en el caso de España, o otro país que tengo como referencia, en Perú, que ha tenido un paquete bastante importante de 12 puntos del PIB, y claro, un poco para hacer contraste, ¿no? Mientras España, por ejemplo, ha tenido todavía algunas dificultades por el ámbito fiscal, o tiene todavía dificultades de repente para salir a los mercados, para endeudarse, tiene de repente complicaciones también, o restricciones desde el punto de vista comunitario, ¿no? Y al pertenecer a la Unión Europea. Entonces hay que coordinarse también las políticas. En el caso de Perú, pues es un país que puede tomar las decisiones de manera unilateral y adicionalmente es un país que ha venido cumpliendo durante varias décadas, ¿no?, políticas bastante disciplinadas en el ámbito fiscal y monetario y que tiene un amplio espacio, por ejemplo, para aplicar shocks, ¿no? Tiene un fondo de estabilización fiscal de más de 2 puntos del PIB, tiene un nivel de endeudamiento externo alrededor de los 25 puntos del PIB. Y el otro aspecto importante es las características o detalles de las medidas que evidentemente tienen que ir, por un lado,
a atender con todo lo que se puede a las urgencias sanitarias. O sea, los hospitales están en muchos casos colapsados, y luego viene todo lo relacionado a dar alivio a diferentes colectivos, ¿no? Comenzando evidentemente por aquellos más necesitados, donde el cual se requiere de repente un conjunto de transferencias directas a las pequeñas y medianas empresas, que son las que van a sufrir por el tamaño. No hay que descuidar tampoco las grandes empresas, porque el nivel de encadenamiento que tienen sobre empresas de menor tamaño, pues es importante mantener a las grandes también activas, porque al final lo que se quiere es tratar de sostener, ¿no?, el empleo. Y luego hay que tener también en cuenta aquellas medidas relacionadas a aquellos sectores que se van a ver más impactados, como son los sectores de turismo, servicios y, en fin, entretenimiento, sectores que de repente van a tener mayores problemas para retornar a la normalidad. Y por supuesto, detrás de todo ello, pues se tiene que plantear diferentes medidas en el ámbito financiero para evitar justamente el rompimiento de la cadena de pagos, como garantías, ¿no? Garantías, compras de facturas, compras de cartera, bancarias, garantías por parte del Estado, en fin, o sea, tiene que ser un conjunto de paquetes bastante sólido y de gran tamaño. El retorno a la normalidad hasta que no llegue la vacuna va a ser lento y va a tener ese elemento de incertidumbre, ¿no? Por tanto, es un tema que se requiere un monitoreo importante, evidentemente, en determinados países, para saber también cómo ir calibrando los paquetes que han ido lanzando, pero al final, pues de esto saldremos, ¿no? Eso pues hay que tener ese aspecto en mente. Nos saldremos y esperemos que con cierta robustez, ¿no? Va a depender mucho, como le digo, de cómo se vayan desarrollando los diferentes aspectos en los próximos meses.